Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, dame tu sabiduría para vivir. Estamos en nuestra nueva temporada avanzando. Clama a mí y yo te responderé. Revisando, como hemos dicho, cada una de las oraciones que está de una manera explícita, a veces un poco escondida, aquí en la palabra del Señor, y estamos organizándolas de manera cronológica, como van apareciendo en los libros, según la línea histórica del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí vamos avanzando. Entonces, nos habíamos quedado con David. Con la oración que había hecho. Mejor dicho, estamos en la época de la monarquía unida en Israel, cuando después de Samuel, y habiendo sido llamado Samuel por el Señor como juez, como profeta, como sacerdote del Señor, le pide que unja a Saúl y será ungido también por él David, mas no Salomón, porque ya ha muerto Samuel cuando ocurre esto. Pero estos tres reyes componen lo que es la monarquía unida de Israel. Es decir, estos tres reyes, Saúl, David y Salomón, reinan sobre las 12 tribus de Israel y curiosamente cada uno de ellos reina 40 años. Así que podemos decir, y para conocer una porción, una pequeña parte de la historia de Israel, que la monarquía unida del reino de Israel duró 120 años. Entonces, muere David en el primer capítulo de Reyes, muere David en el capítulo 2. Allí están las últimas instrucciones del primer libro de Reyes, capítulo 2, las últimas instrucciones de David para su hijo Salomón. Y está registrada también la muerte de David allí. Y en el capítulo 2 también está una sesión, o comienza una sección, del primer libro de Reyes, donde habla del reinado de Salomón, que va precisamente desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, versículo 43. Salomón afirma el trono. Él tuvo que tomar una serie de decisiones interesantes, ustedes pueden leerla allí. Y en el capítulo 3, el escritor sagrado relata el hecho muy corto, además, con unas muy pocas palabras, pero muy significativo. Y la razón es porque esto es lo que va a caracterizar, por así decirlo, el reinado de Salomón. Es el capítulo 3, el versículo 1, donde Salomón se casa con la hija del faraón, toma a la hija del faraón como esposa, la trae a Jerusalén, y él acababa de edificar su propia casa, estaba construyendo, reforzando, reconstruyendo, fortaleciendo los muros que estaban en torno a Jerusalén. Algunos dicen ampliándolos también, pero no había templo todavía no había comenzado en serio la construcción del templo de Salomón. Todos los elementos estaban reunidos porque David había dejado preparado todos los elementos, los materiales para hacer construido el templo del Señor. Y por eso Salomón sería quien pondría manos a la obra para llevar al final el templo. Pero hasta entonces, por eso dice el versículo 2 del capítulo 3 del primer libro de Reyes,
que hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, es decir, en altares, en montículos donde ponían allí sacrificios o ¿cómo se llama? Altares para sacrificar sobre todo en piedras y hacer los holocaustos. Entonces sacrificaban en los lugares altos, no había templo todavía. Este texto que sigue, desde el capítulo 3, versículo 3, hasta prácticamente todo el capítulo 3, ¿sí? Hasta el final, hasta el versículo 28, tiene, digamos, su paralelo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, del 1 al 13, pero registrando estrictamente el momento y la ocasión en que Salomón le pide al Señor sabiduría. Exactamente el mismo pasaje lo vamos a conseguir en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Es un texto paralelo, pero no es exactamente el primer evento que hace Salomón, pero sí es el más significativo. ¿Por qué? Porque tras una teofanía, tras una aparición del Señor, comienza esta oración entre Dios y Salomón. Vamos a ver de qué se trata y venga un café por eso. Importante antes de seguir. Versículo 3, mire lo que dice. Estamos, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Pero Salomón amó al Señor y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Extraordinario inicio, maravilloso. Y lo digo así porque pues ese fue el inicio, mas no fue el final. El final fue diferente, pero no vamos a hablar de eso ahora. Iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En Gabaón se le apareció en sueños el Señor a Salomón. Y aquí comienza la cosa. En sueños se le aparece Dios, el Señor, a Salomón y le hace la petición del cuento de Aladino, de la lámpara de Aladino, de la botella con el genio que nosotros tanto hemos escuchado. Mire, muy parecido. Salomón en Gabaón una noche se le apareció el Señor en sueños y le dijo el Señor: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Por eso les digo que es una teofanía y una aparición al estilo del cuento de Aladino, con la botella, como la botella o la lámpara de Aladino. Venga, un café por eso. Obviamente guardando con todo respeto las diferencias, solamente que se parece. Porque ante semejante oferta, háganme el favor, que se te aparezca el Señor en sueños y ponga esa petición o esa oferta, mejor, esa oferta ante ti y te diga, no sé, Clarita, que está aquí conectada, Clarita Llanos, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a conceder. ¿Qué pedirías? No sé, de los que se conectan, Nelson, María, a ver, Estelita, los que estamos aquí conectados, por ahí vi a Yasmín, los que ya estamos aquí. Que el Señor se te aparezca en sueños, listo, la teofanía es en sueños. Y te diga y te presente esa oferta. Pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. El gran punto es, ¿tenemos nosotros la petición a flor de piel, a flor de corazón o a pedir de boca allí nada más que el Señor termine la pregunta y nosotros tenemos la respuesta? ¿O nos quedaremos pensando o tal vez le diríamos al Señor, Señor, yo mañana te respondo, ¿sí? Déjame pensarlo. Puede ser y sería sabio eso. Pero Salomón respondió
de una vez: Señor, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud y de corazón para contigo. Y uno con la malicia indígena, uno dice: aquí estaba Salomón hablando, pero estaba pensando a ver qué pedía, a ver qué pedía. Puede ser, pero lo que está diciendo es verdad. Dice: tú le has reservado tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día, cumpliendo el Señor el pacto con David. Siempre habrá alguien de tu descendencia en el trono de Israel. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David mi padre. Y dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, es decir, soy inexperto. No tengo ese recorrido, esa experiencia, como ese historial de capacitación, de experiencia, de peso, como para decidir sabiamente. No, yo apenas estoy empezando a vivir. Según algunos dicen, Salomón no tenía ni 20 años. No sabemos, pero bueno, tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande, dice Salomón, que no se puede contar por su multitud incalculable. Algunos dicen: no, exageraba, sí se podía contar, pero era grande, y él dice, era una multitud enorme. Estábamos hablando de las 12 tribus de Israel. Entonces él dice la petición, versículo 9: concede pues a tu siervo un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, precisamente el capítulo 1, como les había dicho. El capítulo 1, vamos a ir al versículo 8. Aquí está registrado en el versículo 8, cuando después que el Señor le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras, él responde: tú has tenido con mi padre, con David mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Ahora pues, Señor Dios, que se cumpla la palabra que le diste a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre este pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia, para que sepa dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? El segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dame sabiduría y ciencia. Necesito saber, necesito ser dirigido por ti. Ahora, cuando vamos a entender la sabiduría del Antiguo Testamento, que puede incluir inteligencia, sagacidad, habilidad, viveza, astucia, ligereza, o sea, velocidad, alguien muy hábil, muy astuto, muy sapiente, conocedor, además, que conoce muchos datos y por la experiencia y por el conocimiento puede tomar las mejores decisiones. Todo esto lo puede incluir el término de sabiduría, pero entendiendo lo que él mismo escribió en Proverbios 1:7, el principio, el fundamento, la base de la sabiduría es el temor al Señor. Entendemos entonces que la sabiduría es poder vivir o saber vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. Porque son las orientaciones que se necesitan para poder decidir de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque lo que Él pide es el poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y el fundamento para poder decidir o discernir entre lo bueno y lo malo lo pone la voluntad del Señor.
No es lo que a mí me parezca bueno, o al otro le parezca bueno, o al otro rey, o al otro, la otra sociedad le parezca bueno o malo, o ayer le pareció bueno, pero lo mismo hoy le parece malo, y pasado mañana no sabemos, y todo va cambiando en una relatividad donde no hay nada absoluto. No, el fundamento para discernir entre lo bueno y lo malo es el carácter de Dios manifestado en su palabra, y es nuestro fundamento y sigue siendo el fundamento de la humanidad para discernir qué está bien y qué no está bien, o qué está bien y qué está mal. Mis amados, un café por eso. Porque resulta que hoy necesitamos de la sabiduría del Señor para vivir. Sí. Necesitamos no solamente establecer, sino fortalecer y definitivamente enraizar lo que es la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida, para poder discernir, para poder juzgar y calificar muy bien qué no está bien y qué sí está bien. En el Salmo 72, versículo 1, el pueblo pide al Señor que le dé sabiduría al rey para juzgar. Porque si de algo esperaba el pueblo, o se espera el pueblo de parte del rey, es que tenga sabiduría del Señor para discernir y para juzgar entre el pueblo, y buscar siempre lo mejor para el pueblo, y sacar del pueblo las cosas que no están bien. Como autoridad, hacer eso. Podemos leer el Salmo 72, versículo 1. Allí está, ya lo vimos en Palabra y Café. Entonces, se esperaba esto, y Salomón, preocupado en verdad por su inexperiencia, por su juventud, le dice al Señor, ante la magnitud de la tarea de ejercer justicia, juicio ante el pueblo de Israel, y ante la inexperiencia de él y su juventud, él dice, dame, Señor, sabiduría. Especialmente dice, concede a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Y si leemos Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículos 9 y 10, él pide ciencia, sabiduría y ciencia, conocimiento y ciencia. Es decir, yo puedo saber mucho y no tener sabiduría. Es decir, yo puedo ser un buen conocedor, saber de memoria muchas cosas, pero mi vida en las decisiones que tomo es un desastre, la vida mía. Y yo puedo conocer inclusive de Dios, pero las decisiones mías están por otro lado. Precisamente la sabiduría es poder conectar el conocimiento que Dios me da con la sabiduría, es decir, la aplicación de ese conocimiento a mi vida y tomar decisiones de acuerdo con la voluntad del Señor. Le dice el Señor a Salomón, por cuanto has demandado esto y no pediste otras cosas, largura de días, riquezas, que matar a tus enemigos, le concedió no solamente la sabiduría, sino riqueza, poder y gloria. Que precisamente Salomón al final no sabría administrar y se dejó llevar de todo esto, y ustedes pueden continuar con la lectura. Por ahora, mis amados, tengamos en cuenta esto. Pidámosle al Señor en nuestras oraciones sabiduría, discernimiento, para entender lo que está sucediendo en la sociedad de hoy. Hoy, siglo XXI, 2023. ¿Qué está sucediendo en los gobiernos de hoy? Cómo las instituciones supranacionales están proponiendo sus agendas para con el mundo de hoy.
lo que el mundo de hoy, desde los gobiernos y de las políticas, están promoviendo socialmente para el mundo. Y ver qué cosa de todo ello está en contra de la voluntad del Señor para decirle, no estoy de acuerdo, porque esa no es la voluntad de Dios. Los principios de Dios no son antiguos, son eternos, son para toda la vida, son para la eternidad. Y el corazón del hombre no ha cambiado. Incluso desde Salomón, desde David, desde Saúl, el corazón del hombre sigue siendo exactamente el mismo. La sociedad sigue proponiendo elementos, cosas, costumbres, cosmovisiones, perspectivas que van en contra de la voluntad del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría y pidamos esto en oración. Muéstrame, Padre, no solamente para tomar mis decisiones en el rumbo de mi vida, sino para saber discernir lo que el mundo está proponiendo en contra de tu voluntad e ir en el centro de tu voluntad, Señor. Padre, gracias por esto que nos has puesto hoy. Gracias por este alimento que nos has dado. Queremos, Señor, por encima de todas las cosas, como nuestro Señor Jesucristo te dijo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Danos sabiduría para ello, Señor. Tomar decisiones de acuerdo con tu voluntad, vivir en tu temor, en tu gracia, en tu bendición y ser guiados por tu Santo Espíritu. Danos sabiduría, Señor. Te lo rogamos. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias y el resto del día. Que tu bendición nos cobije. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan muy buen día hoy. Que el Señor fructifique el trabajo de sus manos. Que todo vaya según la bendición de Él. Y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.